estudiantes y profesionales del área de la ingeniería y la biotecnología. Estos seminarios se realizan todos los viernes a las 15 horas vía Zoom, y en este espacio conoceremos la experiencia laboral de distintos egresados en torno a la sustentabilidad, el tratamiento de aguas, aplicaciones enzimáticas, investigación, entre otros. La invitada de hoy es la doctora Carolina Astudillo, quien es ingeniera civil bioquímica y doctora en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica. Actualmente es profesora adjunta de la Escuela de Alimentos de la PUCB y es directora del Laboratorio de Membranas de nuestra universidad. Su seminario se titula Investigación en Tecnología de Membranas. Muchas gracias, Carolina, y te doy la bienvenida a este ciclo de charlas y te invito entonces a comenzar con tu exposición. Ya. Vamos a presentar. Ahí estamos. ¿Ven bien? Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos, ingenieros bioquímicos, amigos, colegas, futuros colegas y gente relacionada con el área. Bueno, les voy a dar mi seminario, que lo titulamos Investigación en Tecnología de Membrana desde la academia, en el sentido de que yo actualmente soy académico de la universidad y por lo tanto tengo esta dualidad de labores, que por un lado está el carril de la docencia y por otro lado hacemos el tema de investigación y por supuesto tratamos de cruzar eso en la medida de lo posible. Y vamos, ¿quién soy yo? Mi nombre, tengo 47 años, actualmente vivo en Quilpué y trabajo en las escuelas de alimentos de nuestra universidad. Soy profesora adjunta y dicto varias asignaturas. Entre ellas, Introducción a la Ingeniería 1 y 2, Fenómenos de Transporte 2 y 3, donde el 2 es transferencia de calor y el 3 es transferencia de masa, y Ingeniería de Procesos con transferencia de masa y energía, y además hago lo que es investigación. Entonces, más o menos para darles un poco de contexto, voy a tocar dos temas en mi presentación. Primero, cuáles fueron los acontecimientos que marcaron mi vida académica y profesional, por qué no decirlo personal, y a qué me dedico y qué cosas hago, qué investigo. ¿Ya? Entonces vamos primero con los acontecimientos. Entonces, corría el año 1992 cuando yo ingresé a estudiar ingeniería bioquímica. En esos tiempos, como ya señalaba Germán hace 2 seminarios atrás, era la EIB, porque solamente existía la carrera de ingeniería bioquímica. Con el paso de los años se abrió ingeniería en bioprocesos, por lo tanto nosotros nos autorreconocemos como EIBs. En este caso sería EIB 92. En esos tiempos teníamos una suerte de mascota, que era la ecobacteria, fíjense, donde esta bacteria, o sea, ese bicho era una Saccharomyces jones, básicamente nuestra mascota. Si lo ven ahí, era una levadura que pretendía estudiar ingeniería con su calculadora, un matacito, etc. Y ese era el mono que nos representaba en esa época. Y si se fijan, el logo de la universidad era UCB, ni siquiera pontificia en esos tiempos. Bueno, acá encontré una reliquia, que es la lista de quienes ingresamos a estudiar ese año. Si ustedes se fijan, no sé si se alcanzará a visualizar bien, pero entramos del orden de 65 personas a estudiar a la carrera, de los cuales nos habremos titulado unos 18 aproximadamente, y fíjense, ahí está, febrero de 1992, cuando se realizó la selección. Grandes de mis amigas de la vida están acá dentro de esta lista: Carmen Soto, Gabriela Sierra, Lavín Collanebel, Patricia Nague, Javier Artiga, entre otras. Entramos juntos a la universidad y hasta el día de hoy mantenemos contacto. Acá les encontré otra reliquia más, donde estamos en una clase de química, el año ya 93, cuando estábamos en segundo año, en una clase de química inorgánica. Esa asignatura era asignatura de primer año, pero acá estamos todos aquellos que reprobamos Introducción 1, y por lo tanto lo tuvimos que tomar con un semestre de atraso. Ese curso en particular al cual yo ingresé, no somos muy buenos para juntarnos. La verdad es que yo creo que con suerte me he juntado con ellos como grupo, como curso, puede ser unas
3 o 4 veces, y la última fue el año 2018, donde logramos convocar a un buen número de aquellos compañeros, e incluso algunos compañeros que no se graduaron con nosotros. Por ejemplo, acá está Cristian Odar y la Patricia Barros, que ella estudió Ingeniería y Ejecución en Bioprocesos, se cambió, y Cristian también se cambió de carrera. Y el resto somos todos titulados de esa generación. Acá ya ese mismo día, un poco más tarde, verán la cara de felicidad de todos, porque el carrete estuvo bueno, hay que decir. Bueno, continuó mi vida, y ya por el año 1995 fue el primer hito que yo creo que me marcó en mi quehacer profesional y lo que finalmente me dedico y lo que hago hoy en día, que fue que comencé a hacer ayudantías. Este caballero que está acá, se lo debo todo, a don Héctor Meneses Alcay, que él fue mi profesor jefe del colegio, también profesor de matemáticas de la universidad, del Instituto de Matemáticas de Lima, y él me persiguió literalmente desde que yo entré a la universidad con la idea de que hiciera ayudantía. Primer año le dije que no, gracias. Segundo año le dije que no, gracias. Tercer año, no, gracias. Ya en cuarto año, así como para sacármelo de encima, le dije, ya, Héctor, voy a hacer ayudantía, todo lo que tú quieras, pero quiero que me consigas hacer la ayudantía de cálculo 1 para los novatos de ingeniería bioquímica. Si tú no me consigues ese curso, yo no hago clases. Como verán, era media choriza en esos tiempos. Y Héctor Meneses se demoró creo que un día y me dijo, Carolina, está listo el curso, comienzas las clases, ponte tú la próxima semana. Yo dije, rayos, ¿y ahora qué hago? Pues ya me había metido en el baile y tenía que seguir bailando, no tenía más opción. Ok, y comencé a hacer clases. Esa es la situación que a mí me generaron aquellos estudiantes de primer año. Entonces, ellos eran de primer año, yo estaba en cuarto, era un grupo de gente sumamente inteligente, extremadamente simpáticos, porque eran simpáticos, muy divertidos. Y con decirles que como anécdota, ese día mis compañeros de generación del año 92 me acompañaron y me fueron a dejar para que yo empezara a hacer mis clases, porque era todo un hito, era la primera que estaba empezando a hacer ayudantías de mi curso. Y empecé a subir la escalera y de repente miro para atrás y tenía una fila de gente siguiéndome haciendo el monito mayor. Ese fue mi debut en la ayudantía. Y como les digo, esos comenzaron a hacer las clases con este grupo de gente en particular. Y aquí estamos, muchos de ellos en esas tardes en la cafeta, algunos durmiendo. Creo que Miguel está por aquí presente, por ahí abajito se ve Germán, que dictó el primer seminario, y otra serie de personajes en los cuales habían clases, pasábamos mucho tiempo juntos, y esto ya era en el segundo semestre, y llegó un momento en que fui adoptada por ese curso. Por lo tanto, yo cambié mi militancia de EIB 92 a EIB 95. Y, por supuesto, ya después empecé a ser invitada a los carretes de compañeros, me fueron invitando a los matrimonios, etc. Y puedo decir idealmente de que, como lo presentó Germán en el seminario antepasado, yo pasé a ser parte de esa generación, mi calidad de mascota, hasta el día de hoy, y estuve en todos los eventos con los chiquillos, los vi titularse y fue un proceso súper importante para mí en el todo. Y acá hay una evidencia de que nos seguimos juntando hasta el día de hoy, ese grupo ha crecido un montón, todos ya están casados, tienen hijos, y como les digo, pasaron a conformar parte de mi vida personal, y todo se inició por un tema de tipo laboral o profesional en mis inicios como profesora. En buenas cuentas, primero como ayudante y más tarde como profesora de cátedra. Una vez titulada, yo justo salí en la época de la crisis asiática, por lo tanto la cosa estaba compleja a la hora de buscar trabajo. Y me quedé haciendo ayudantillas porque en realidad me gustaba mucho. Y surgió la oportunidad de hacer clases de cátedra ya por el año 2001. Primero, primer semestre en el DUOC, en acuicultura, y posteriormente fui llamada de la Escuela de Alimentos para dictar fenómeno de transporte óseo. Y ahí comencé mi vida ya de, digamos, como profesora de, digamos, de cátedra. Y luego, y en función de, con el objetivo de poder validarme como profesora en una universidad tradicional como es la nuestra, donde no basta con hacer las clases, sino que además se debe investigar para poder ser un académico
completo, que es lo que desea en buenas cuentas la universidad, es que seguí mi línea de investigación en el sentido que el año 2002 comencé mi magíster en ingeniería eléctrica. Poco antes había trabajado también en la escuela como investigador en proyectos con el profesor Fernando Acevedo y con don Juan Carlos Llentina, y ahí empecé a encontrar el gusto en la investigación y comencé, como quien dice, a completar esa área que en mí no estaba desarrollada hasta ese momento. Y luego, el año 2005, ingreso a estudiar el doctorado, y acá hay una foto de la época de, la llamamos nosotros la salita, donde con todos los compañeros que estaban haciendo magíster, el año 2002, desde el 2003 comenzó el doctorado, siempre nos estábamos reuniendo de forma frecuente, almorzábamos juntos y teníamos espacio para compartir. Acá hay una foto de una vez que fuimos a cenar, a almorzar con profesores, estudiantes, todo lo que era el posgrado, en 2005 creo que fue eso. Y acá están los amigos de la salita, que créanme que el grupo de WhatsApp, ahí cómo se llama, la salita, exactamente. Aquí podemos ver, bueno, a Carmen Soto, Araceli, Mauricio, que son Creas, Silvana, etcétera, compañeros de Romina, la Jacqueline, y listo. Bueno, así que eso fue como el desarrollo, el conjunto de amistades, porque al final la vida universitaria es un cliché, decir que uno encuentra a los amigos de la vida, etcétera, es verdad. Qué cliché será, pero al final del día uno tiene esa enorme posibilidad. Y ya por el año 2010 fue un hito en mi vida porque conseguí graduarme de doctor. No me fue un proceso simple, además que estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, eso complejiza un poco las cosas y hace que sea un poquito más lento. Y el 2015 finalmente soy nombrada profesora adjunta, por lo tanto ya estoy bien y empoderada y tranquila en la universidad. Sin perjuicio de lo anterior, desde el 2010 en adelante comencé ya a trabajar en lo que es full investigación en membrana. Mi doctorado, el tema fue en membrana, que también ahí les voy a mencionar qué fue específicamente lo que hice. Y ya esos son los hitos que marcaron mi desarrollo y por los cuales estoy donde estoy. Yo creo que si Héctor Meneses no me obliga a hacer ayudantía, me hubiese dedicado sinceramente a otra cosa. Porque en ese momento de mi vida yo no tenía ni la mínima intención de hacer clase y declaraba que no me gustaba aún. O sea, peor aún. Y después de esa experiencia, haciéndole clase a los chiquillos del IB 95, descubrí que me fascinaba hacer clases, porque no hay sensación más satisfactoria que el verle los ojos a una persona cómo le brillan en el momento que una idea es comprendida y la pasan a ser suya. Y esa experiencia, digamos, eso es lo que me mueve cuando yo hago clases. Ya. Entonces, en conclusión, mi formación académica es Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra universidad al 100%. Por lo tanto, yo puedo certificar que esos 3 programas, de tanto el que conducente al título como el magíster y el doctorado, tengo la experiencia en los 3, me pueden hacer consultas de, obviamente que hay tiempo con relación a lo de ahora, pero realmente son programas de calidad, es una formación integral, con un muy buen nivel, por lo menos en mi experiencia cuando he interaccionado con investigadores y científicos de distintas partes del mundo, estamos muy bien en todo lo que tiene que ver con la parte de cómo vamos conectando las ideas, cómo vamos desarrollándonos nosotros en nuestro ámbito profesional y las herramientas que nos van entregando. Y por sobre todo, yo creo que lo fundamental es que al final del día somos expertos en aprender del tema que sea y somos expertos en ser prácticos. Por lo tanto, podemos resolver problemas en general. Y ahora voy a la segunda parte de mi presentación, que es, ¿qué investigo? ¿En qué trabajo? En un proceso cualquiera, uno tiene una materia prima para transformarlo en un producto. Aquí uno lo ve como una caja negra, pero el proceso es el corazón del mismo. Cuando uno habla de proceso, uno requiere un tipo de conversión química. Un purista de ingeniería química dice que no hay proceso si no hay una reacción química involucrada. Entonces, todas aquellas etapas que vienen después de ese corazón, cuando ocurre la reacción química,
es lo que se conoce como Thomson, donde acá aparece una suerte de definición que es el conjunto de operaciones unitarias con el propósito de recuperar y o purificar compuestos generados durante el proceso. Y aquí cae a la perfección lo que se conoce como filtración por membrana, tecnología de membranas en general. Y es buenas cuentas en el ámbito donde yo me desenvuelvo. Para aquellas personas que no están familiarizadas con este concepto, uno habla o hay una clasificación de los tipos de filtración. Hay dos tipos. Está la filtración tradicional, donde el flujo es perpendicular a la membrana. Estaría la membrana, esta cosa en amarillo, estaría en forma perpendicular. Entonces lo que ocurre en ese proceso es que muchas de las partículas que uno pretende filtrar, y las más grandes que no logran traspasar esta suerte de membrana o filtro, quedan atrapadas en la superficie y uno va obteniendo un flujo de permeado normalmente alto al comienzo y va decayendo a través del tiempo. Entonces en promedio uno tiene un flujo no muy alto. Cuando digo flux me refiero al flujo por unidad de área que está traspasando esta membrana. Por otro lado, hace mucho tiempo ya, probablemente 1800 y tanto, alguien se dio cuenta que, ¿y por qué no hacemos esto un poco más eficiente? En el sentido de ahora el flujo se mueva de forma tangencial o paralelo al filtro, y de esa manera vamos barriendo aquellas partículas que se van depositando sobre la membrana para hacerlo de forma más eficiente. Y le dieron el palo al gato porque efectivamente, de esa forma, un proceso dura mucho más tiempo, con un valor de flux promedio más alto en comparación a la filtración tradicional, y esto lo puede hacer, se puede trabajar con un flux sostenible a través del tiempo y de esa manera trabajar de forma continua o semicontinua. Y por lo tanto aquí es donde está separación por membrana. Todo lo que referencia que yo voy a hacer a lo largo de esta presentación se refiere a este tipo de filtración. Y, ok, ahora, ¿qué es una membrana? Definición clásica que es una barrera selectiva entre dos fases. Y la terminología básica con que uno se maneja es que tenemos una corriente de alimentación, aquellas moléculas que son capaces de atravesar esta membrana, que va a tener un tamaño de poro X, según lo que uno pretenda hacer, se van a conformar, digamos, todas esas partículas van a conformar lo que se conoce como corriente de permeado. Mientras que aquellas partículas que no son capaces de atravesar esta membrana, simplemente conforman la corriente de concentración. ¿No? Esa es como la terminología básica con que uno trabaja. Ahora, si uno tiene un proceso y lo piensa que esta membrana perfectamente podría ser de forma tubular, uno tiene una alimentación, partículas se van acumulando de todas maneras sobre la superficie de la membrana, porque ese es un fenómeno inherente de superficie. O sea, siempre vamos a tener lo que se nos conoce le llaman concentración de polarización, y que don Fernando Acevedo me retaría porque diría que no, Carolita, esto es polarización por concentración, porque esta es la traducción directa del inglés. Se puede formar una capa gel, si esa concentración alcanza un valor tal que estas sustancias conforman una capa semisólida. Ya, si no, hablamos simplemente de formación de queque, si ya estas sustancias que están depositadas no se pueden remover con facilidad, y por supuesto que eso entorpece el proceso y lo hace más lento. Eso se conoce como fouling. Todas las publicaciones que hay, uno de los problemas graves que tiene este tipo de tecnología es el fouling, y por supuesto que hay un montón de formas de revertirlo o al menos minimizarlo, y de esa forma el fouling o ensuciamiento de las membranas queda en un nivel tal que permite que estos procesos sean de tipo continuo. Ahora hay muchas variables de proceso que están involucradas en esto, como por ejemplo es la velocidad tangencial. Mientras más rápido van las partículas por este suerte de tubo, más se van a remover, hay un mayor esfuerzo de corte también, entonces vamos a tener distintos tipos de ensuciamiento. También de función de la concentración de solutos que tengamos, mientras más soluto, mayor va a ser el ensuciamiento. Y el otro parámetro súper importante es la presión transmembrana. Es decir, cuál es la presión que hay entre
el lado cara interna de la membrana y la cara externa de la misma. Porque en buenas cuentas, esa diferencia de presión es la que genera la transferencia de masa. Y todos los procesos que con los cuales yo trabajo son gobernados por una diferencia de presión. Acá hay una variable que no coloqué, pero que en realidad es inherente de todos los fenómenos biológicos y con material biológico, siempre está presente, y todo lo que tiene que ver con propiedades de las sustancias, que es la temperatura. No la coloqué, pero también no es lo mismo filtrar a 4 grados Celsius bajo una condición de refrigeración que filtrar, por ejemplo, a 50 grados Celsius. Todo va a depender, por supuesto, de la naturaleza del fluido con el cual estemos trabajando y de su resistencia a la temperatura con respecto a la potencial degradación. Como yo trabajo con alimentos, al final del día me importa mucho, por ejemplo, si voy a trabajar con compuestos con capacidad antioxidante, no trabajar a temperaturas superiores a 40 grados Celsius para que la degradación de los mismos no sea extensiva. Si voy a trabajar con proteínas que son termosensibles, también hay que trabajar, no sé, a máximo, bueno, dependiendo de la temperatura, pero por ejemplo proteínas de suero, máximo 50 grados Celsius, etc. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración a la hora de realizar procesos de esta naturaleza. Y respecto a las variables respuesta, tenemos el flux, que se los mencionaba, que es el flujo por unidad de área, y el coeficiente de retención. En general, lo primero que uno se fija es en si el tamaño del poro de la membrana es el adecuado, en el sentido de si retiene o no la sustancia que yo deseo que retenga, y si deja pasar o no las sustancias que yo no quiero que sean retenidas. Entonces eso como que da la capacidad técnica de la membrana. Y luego, una vez que seleccioné bien la membrana y hace el trabajo que yo requiero, me fijo en que el flux, que en buenas cuentas va a estar relacionado con la productividad del proceso, sea suficiente. De repente hay dos membranas que la retención anda súper pareja, pero los flux, uno es súper alto y la otra es muy bajito, o bien ambos son altos, pero a través del tiempo puede ocurrir una disminución más drástica, y va a depender mucho del tipo de membrana con que se trabaje y las condiciones de proceso. Entonces, como clasificación para estos procesos de membrana, donde la fuerza impulsora es la diferencia de presión, hay 4: microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y finalmente osmosis inversa. Acá, si se fijan, aparece la presión transmembrana, es el delta PT que trabajamos. Por ejemplo, para una microfiltración va entre 0,1 a 2 bar, y normalmente se trabaja con partículas mayores que 0,1 micrómetros. Una ultrafiltración nos habla de que va entre 1 y 500 nanómetros y ya requiere de presiones transmembranas superiores. En la medida que uno va achicando el poro de la membrana, se requiere de presiones transmembranas superiores. Por ejemplo, una ultrafiltración no esperaría que retenga virus, proteínas, sólidos suspendidos, bacterias y levadura, y deje pasar azúcares, iones multivalentes, monovalentes y agua. El agua, como siempre, ya tiene sus características especiales y es capaz de atravesar cualquier membrana. Porque en realidad, si algo es impermeable al agua, difícilmente pasa otra cosa. Por lo menos en este sistema, uno trabaja siempre con membranas semipermeables. Y, por ejemplo, la nanofiltración ya nos movemos entre 0,1 y 1 nanómetro. O sea, escala ya bastante pequeñita, pero la presión transmembrana que uno requiere es superior de 15 a 30 bar. Estos, por supuesto, que son valores como genéricos o rangos genéricos. Y ya en la osmosis inversa, uno habla de partículas menores de 0,1 nanómetro. Lo que uno espera en una osmosis inversa en realidad es que pase prácticamente solo agua, y ya uno puede necesitar presiones mayores del orden de 30 a 25 bar. Cuando uno quiere desalinizar agua del mar, por ejemplo, tiene que poder vencer la presión osmótica del agua del mar, y esa está en el orden de 25 bar. Por lo tanto, mínimo hay que aplicar 25 bar para poder obtener la primera gota de agua. ¿Ya? Entonces aquí estaríamos con los rangos. Microfiltración es donde yo tengo más experiencia, sobre todo porque en esto hice mi doctorado en microfiltración de leche, y luego me he ido expandiendo con los años, y en la medida que he ido adquiriendo mayor equipamiento, hasta en este momento cubrir el rango de nanofiltración. Pero esta es historia reciente. Y lo que se viene, is coming, osmosis inversa, espero no a un futuro cercano. Respecto de cómo funcionan estas curvas de operación del flux versus presión transmembrana, que son las clásicas que uno encuentra para poder
saber cómo está funcionando el proceso propiamente tal, lo que tenemos acá en el eje X es la presión transmembrana, delta PT, y acá en el eje Y sería el flux. Entonces, cuando uno va aumentando la presión transmembrana, lo que va observando es que va a un aumento lineal del flux, es decir, de forma proporcional, hasta que llegamos a un valor donde se pierde esta linealidad. Esa zona se conoce como zona subcrítica y se modela normalmente con esta ecuación, dice que el flux es igual a una diferencia de presión transmembrana dividido por la viscosidad por la resistencia intrínseca de la membrana. En el caso de que sea agua, o la resistencia de la membrana con el fluido del proceso. Ahora, ese valor de flux, donde se pierde esa linealidad, es el que se conoce como flux crítico y que por supuesto le corresponde a una presión transmembrana crítica. Ahora, si continuamos aumentando la presión transmembrana, lo que vamos a obtener es una suerte de meseta, donde vamos a alcanzar un valor máximo. Y ahí se establece otra zona, digamos, de operación, donde hay un queque dinámico y una capa G. Normalmente cuando estamos en esta zona, solamente hay polarización por concentración, y acá ya habría una formación o un fouling. Podríamos decir que importante, pero podemos obtener un valor máximo. Por más que aumentamos la presión transmembrana, no vamos a poder aumentar el flux. Por lo tanto, la lógica indica, paremos aquí, de aumentar la presión transmembrana para operar a lo más en esta zona. Y ahí está el valor del flux, que se conoce como flux límite, y que por supuesto, cuando alcanzamos ese flux límite, le va a corresponder una presión transmembrana. Y si seguimos aumentando la presión transmembrana, no lo recomiendo, porque pasan cosas indeseables, uno lo que observa es que el flux comienza a descender. Y lo que estamos haciendo en realidad es compactar el queque sobre la membrana. Esto en realidad, aparte de bajar el flux, no sería un gran problema, pero el drama es que el fouling que se está creando sobre la membrana, o el ensuciamiento que se está creando sobre la membrana bajo esas condiciones, es probablemente irreversible. En una oportunidad estábamos filtrando leche y una de mis asistentes siguió aumentando la presión transmembrana, o sea, no detuvo el experimento acá, sino que siguió feliz de la vida, y lo que obtuvimos de curva fue una verdadera parábola. Yo así como, no, ¿qué ha ocurrido, Queen? ¿Por qué me dieron estos números? Les preguntaba a la chiquilla, porque ella ya hacía el experimento, pues procesaba los datos, y ahí veo, y ay, no. Y créanme que ahí tuvimos que hacer un funeral de la membrana porque no hubo caso, a pesar de todos los protocolos de limpieza que hemos establecido, incluso para casos de emergencia. En una oportunidad hasta se me formó quesillo dentro del sistema que fermentó la leche, y créanme que eso es reversible, pero la compactación del queque, lamentablemente, no hubo caso. Bueno, la membrana entonces hace parte del trabajo porque es la que tiene el tamaño de poro, que en buenas cuentas permite o no el paso de ciertas moléculas a través de ella y retiene otras, y la fuerza impulsora, que en este caso es la presión. La membrana, por ejemplo, acá hay una microscopía electrónica de una membrana de poro de diámetro de 0,2 micrómetros. Esta es de material polimérico. Si se fijan acá, están los poros. Hay una suerte de distribución de tamaño de poro. Los poros no son exactamente de un valor, por lo tanto, uno tiene como una suerte de juego con la membrana, y según las condiciones de operación también podemos eventualmente afectar la selectividad. Cuando solamente hay formación de capa gel, manipulando la presión transmembrana se puede afectar la selectividad. Ya cuando estamos en la zona de la meseta, normalmente la selectividad no la podemos manipular manipulando la presión transmembrana. Este es otro ejemplo de una membrana ahora de tipo cerámico. Yo soy fan de las membranas cerámicas, donde se ve que, por ejemplo, acá tenemos una capa activa de un espesor muy pequeñito, que en realidad esa es la capa que tiene el tamaño de poro que permite o no el paso de la sustancia. Y luego ya hay diferentes capas que sirven de soporte. Originalmente las membranas se construían parejas, el corte transversal era el mismo material, y la resistencia entonces completa dependía del espesor de la membrana. Hoy en día la resistencia sigue dependiendo del espesor, pero solamente del espesor de la capa activa, que como le digo, la que hace la separación, que hace la magia, ¿no? Como suelo decir. Ahora hay un montón de tipos de configuraciones para estas membranas, según sean fabricadas como láminas planas, como fibras huecas, como capilares o tubos. Y también hay distintos módulos con los cuales se pueden instalar estas membranas, que pueden ser tubulares, de plato y marco,
espirales, fibra hueca, discos rotatorios, o sea, hay muchos. Para celdas de prueba y membranas planas tenemos estos dispositivos. Por ejemplo, este está en el laboratorio, gentil auspicio del profesor Andrés Guillanes, en un proyecto Spondesit en el cual yo participé con él, y este equipito trabaja con este tipo de membranas planas, y esta es una celda que puede operar en condiciones de hasta 70 bar, por lo tanto cubre el rango completo de micro, ultra, nanofiltración y osmosis inversa, por lo tanto es muy práctico a la hora de testear membranas para saber si la membrana hace el trabajo. También están estas celdas de flujo tangencial, donde, una cosa muy extraña, yo les suelo decir los ovnis a esto, está la vista superior, ingresa el fluido y hace como una vueltecita. Entonces el fluido ingresa y sale por este tubo de acá, y el permeado se recoge por este lado. Entonces en realidad, en estricto rigor, es solo una zona de la membrana la que está sujeta a este flujo tangencial, pero de igual forma sirve para conocer el comportamiento de las membranas. Así que estos son muy prácticos a la hora de realizar la selección. Con esto podemos proyectar el flujo de operación en un proceso. La verdad es que es difícil. Uno puede encontrar un valor y decir, bueno, suponiendo que el escalamiento es lineal y se podría trabajar, pero en realidad las velocidades tangenciales que se obtienen en este tipo de sistemas comparada con la de los módulos industriales son muy bajas. Entonces, difícilmente uno podría extrapolar estos resultados, ¿ya? Ahora, esas mismas membranas planas se configuran muchas veces en módulos de espiral para poder aumentar el área de membrana que uno puede tener en un elemento. Las membranas industriales normalmente tienen estas largos, va de entre 1 metro a 1,20 m, no más largo o más allá de eso. Ahora uno puede configurar 5 de estos elementos para tener un largo total de 5 metros, pero cada elemento individual, por resistencia a materiales y temas mecánicos, lo hacen de esta manera. Y uno puede tener una alta área de empaque, de área de membrana, en un volumen bastante compacto. Por lo tanto, estos sistemas son bastante versátiles. Uno alimenta a través de este sistema, la alimentación es tangencial y lo que permea se colecta en un espacio que hay entre membranas, y ese se circula de forma espiral, llegando aquí a un tubo central en este sistema. ¿Sí? He visto muchas, por ejemplo, la utilizan para, acá cerca en Melipilla, ¿Melipilla? Sí, ya digo, en Melipilla está la planta de la vaquita, donde tienen sistemas de membranas espirales para hacer una nanofiltración del lactosuero, y de esa manera pueden recuperar tanto la lactosa como las proteínas de suero, y después venden ellos ese insumo. No hacen un fraccionamiento completo, pero es un primer paso para ello. ¿Qué más? También tenemos membranas de fibra hueca y membranas capilares. Básicamente es como unas de pajitas. Algunas son súper delgaditas, pueden tener incluso 1 milímetro de diámetro interno, y de esa manera podemos tener este tipo de sistemas donde también el propósito siempre es tratar de tener un área de alta área de membrana en un volumen pequeño, un área de empaque suficiente como para poder instalarlo en la industria y poder utilizar espacios relativamente pequeños para instalar estos sistemas. Es una de las ventajas que tiene. Y acá vienen mis favoritas, las membranas cerámicas. De hecho, yo todo lo que hago, lo hago con membranas cerámicas. E incluso he tenido el privilegio de trabajar incluso en nanofiltración con membranas cerámicas, donde membranas de nanofiltración son relativamente nuevas. En el mercado, no sé, yo las descubrí no hace mucho, tal vez 5 años atrás, donde, digamos, el paradigma era que no, las membranas de membrana cerámica es lo mismo, están constituidas por un material cerámico igual que los cerámicos de la pared o de los pisos, y les colocan, las cubren con una capa activa, y de esa manera forman la membrana con diferentes geometrías, como pueden ver acá. Esas diferentes geometrías de los canales hacen que la turbulencia al interior de ellos sea distinta, y por supuesto aumenta la eficiencia del proceso. Se pueden fijar acá, hay un montón de geometrías, incluso membranas de sección de tipo estrella, donde ya la ingeniería ha estudiado el comportamiento de esto y
para una misma velocidad tangencial obtienen una turbulencia mayor o una resistencia menor y por lo tanto hacen más eficiente el proceso. Y estas membranitas de nanofiltración hoy en día están disponibles comercialmente para un nanómetro que tiene una equivalencia de 750 de alto y de 0,9 nanómetros que tiene una equivalencia de 450 de alto. Así las venden y comercialmente ya están. O sea, una industria puede tener de estas membranas para realizar sus procesos de nanofiltración y no tener que casarse necesariamente con las membranas de tipo polímericas. Y hay una membrana que es la LC, donde es para 200 Dalton. En este momento, hay que pensar que el peso molecular del agua es 180, o sea, esta cosa es prácticamente osmosis inversa en membrana cerámica, pero solamente están para laboratorio en este momento. No están siendo desarrolladas aún de forma comercial o sea, las están desarrollando, pero no están disponibles en forma comercial para la industria. Pero se viene. Yo creo que eso va a ser pronto que sea posible realizar osmosis inversa ya con membrana cerámica. ¿Por qué son mis favoritas? Porque tiene un montón de propiedades, entre ellas, me encanta que tiene una altísima resistencia química, aguantan pH en rigor entre 0 y 14. Ven llover, ellas no hay problemas de integridad estructural de la membrana o degradación de la capa activa, nada. Entonces uno la puede someter a sus procesos de lavado en condiciones hostiles químicamente hablando. Por ejemplo, cuando yo lavo la membrana, la hago a pH 12 y 50 grados Celsius, en base, digamos, a un detergente comercial que es en base hidróxido de sodio. Y la membrana se restaura perfectamente, no hay problemas químicos. Además, estas membranas pueden ser eventualmente esterilizadas con vapor, porque también soportan altas temperaturas, hasta 300 grados Celsius sin mayor problema. El único defecto que tienen estas membranas es que son frágiles. Por lo tanto, los manitos de hacha acá no pueden manipular este tipo de membranas. Puedo decir con orgullo que yo, siendo súper manito de hacha, hasta el día de hoy no he roto ninguna. Las he matado por fouling, pero no quebrándolas. Una vez sí ocurrió una desgracia que se cayó mal, una herramienta que se dejó arriba y cayó y quebró una membrana, pero ahí yo no estaba ni en el laboratorio. Me lo confesaron al otro día, pero yo al menos con mis manitas no me he quebrado ninguna. Así que puedo decir que si trabajándolas con delicadeza, soportan bien las condiciones y por supuesto que los módulos industriales tienen sellos y soportes como para que no, y se trabajan en condiciones de que no vibren mucho para que no vaya a ocurrir algún problema de falla mecánica por la misma fragilidad de este tipo de elementos. Ya. Ahora, como les decía, estas membranas ahora las están fabricando con todas las formas. Originalmente eran solo tubulares, pero ya están haciendo membranas planas, también capilares de membrana cerámica. Entonces ya la técnica en esto ha sido, a través del tiempo, ha sido súper depurada y va muy bien la investigación. Ahora, ¿por qué hay tanta investigación en membrana? Es porque todavía no existen modelos consolidados como para poder decir, ya, si yo trabajo esta membrana en esta condición, con este fluido, a esta temperatura y a esta presión transmembrana, sé lo que va a ocurrir. Uno más o menos sabe en qué rango tiene que trabajar, pero las pruebas experimentales son fundamentales para saber cómo va a ocurrir la separación propiamente tal, y lo cual para mí me conviene mucho, por supuesto, porque yo trabajo en esto. Obviamente que la experiencia ayuda mucho para hacer una buena preselección de las condiciones de proceso, pero hay que hacer las cosas, hay que testear. Ahora, los módulos industriales para membranas cerámicas que hay, como les decía, estas cosas miden 1,20 m, y por ejemplo acá este módulo puede acomodar hasta 99 membranas de 39 canales, entregando un área de casi 50 metros cuadrados. Entonces es una excelente área de procesamiento para un módulo tan pequeñito. Y acá, por ejemplo, tenemos un módulo también industrial, ya de 138 membranas por módulo, evidentemente otra marca, para lo que es procesamiento de alimentos. Siempre todo esto tiene que ser en acero inoxidable IC 316, para que las limpiezas sean lo más eficientes posible, etc. Y por supuesto esto es una gigantesca capacidad de procesamiento para
para una planta. Ahora, algunas aplicaciones, digamos las típicas en lo que es la industria de alimentos, tenemos el fraccionamiento de leche. Hay un montón de procesos que se pueden hacer en la industria láctea con lo que es el fraccionamiento. Por un lado, si uno toma la leche y la microfiltra, por un lado podríamos separar perfectamente y obtener los microorganismos y las esporas, y en el permeado, o lo que es capaz de ser filtrado, una leche pasteurizada en frío. Esa puede ser a consumo directo, como se hace en Europa. Uno puede encontrar, no sé, por Italia, Francia, se vende mucho, la leche microfiltrata, que parece que es Lice, mi leche microfiltrada, y que es la leche cuya calidad es lo más semejante a una leche, abro comillas, natural, porque como no fue sometido a un proceso térmico, sus proteínas, tanto las solubles como las micelas de caseína, están intactas. Tienen la particularidad de que no contiene ni los microorganismos ni sus esporas, a diferencia de una leche solamente pasteurizada, que eventualmente podrían haber esporas. Por lo tanto, cuando se utiliza este tipo de leches para lo que es producción de quesos, la calidad de ellos es superior. Entonces, generalmente, esto se hace de forma rutinaria en Europa. Ya la industria láctea, como les digo, francesa, italiana, ellos siempre hacen este tipo de procesamiento. Evidentemente que es una leche pasteurizada, no esterilizada como es la UHT que consumimos nosotros en las casas, y por lo tanto esto debería refrigerarse. O sea, aquí mantener una cadena. ¿Qué más? También uno puede la leche someterla a una suerte de ultrafiltración para que con ese concentrado de proteínas se pueden producir quesos o aislados de proteínas. El permeado puede ser utilizado para la producción de lactosa, producción de fermentados, y también hay osmosis inversa para la leche, para la producción de productos evaporados o simplemente para el transporte de leche. De hecho, con osmosis inversa muchas veces en las plantas la utilizan para, abro comillas, expandir la capacidad de evaporación. Es decir, tienen un sistema de evaporadores y eventualmente están operando a su máxima capacidad, y en vez de invertir en otro sistema de evaporadores, que es una inversión gigantesca, digamos, lo que pueden hacer, comparativamente hablando, lo que pueden hacer es instalar sistemas de osmosis inversa y con eso van compensando las capacidades. ¿Ya? Acá el mismo tratamiento del suero de leche. En la industria láctea extranjera, para ellos el suero de leche es como el producto premium. Y el queso pasa a ser como un subproducto, porque lo que ellos andan buscando es la obtención del suero, porque la calidad de las proteínas del suero es muy alta. Prueba de ello está en que los alimentos para deportistas, los alimentos para bebés tienen principalmente este tipo de proteínas. Entonces, bueno, acá el suero se puede hacer una microfiltración para eliminar la grasa eventualmente, el suero clarificado se puede filtrar para obtener sus proteínas, podemos esas proteínas hidrolizarlas para obtener péptidos bioactivos, se puede fraccionar para obtener distintas proteínas purificadas. Por ejemplo, acá el permeado se puede hacer una suerte de electrodiálisis y nanofiltración para poder sacar, obtener las sales y la lactosa, hacer la separación. El concentrado de lactosa se puede también procesar enzimáticamente para obtener galactolisacáridos, etc. O sea, se puede trabajar con procesos de membrana para realizar un fraccionamiento de cada una de las componentes originales en el suero. Y muchas veces se dice que la tecnología de membrana es una tecnología que es útil para fraccionar y concentrar en una única etapa. Entonces, por eso es tan versátil, y por supuesto que el hacer aquí el análisis, síntesis de proceso para ver qué etapas y en qué orden van, él puede extraer los componentes de una corriente en particular. Eso se utiliza mucho. Lo otro, por ejemplo, producción de extractos de compuestos fenólicos, en el sentido de que lo tradicional es, no sé, columna de absorción, obtener el extracto, y acá también se puede utilizar ultrafiltración o ultrafiltración acoplado con nanofiltración, y finalmente la osmosis inversa, como les mencionaba, se puede utilizar para lo que es la concentración. Ahora, la ventaja que tiene la osmosis inversa con respecto a la evaporación
es que uno lo puede hacer a una condición de temperatura más baja y por lo tanto preservar los compuestos bioactivos. Acá hay un ejemplo de una misma alimentación que fue trabajada a una misma presión transmembrana con diferentes tipos de marcas de membrana, porque esto, entre paréntesis, es una nanofiltración. Toman la alimentación, se procesa en el sistema y se obtiene un concentrado. Ustedes se fijan, todas concentran, pero los permeados son diferentes. Pese a que fueron procesados todos a la misma temperatura, misma presión transmembrana, misma velocidad, etc., los permeados son distintos porque las membranas son diferentes. Hay un problema con las membranas de nanofiltración de polimérica, que es que normalmente se venden con estas nomenclaturas raras, NF90, y te dicen en la ficha técnica que filtra, no sé, pues que retiene, ponte tú, el 80% de un sulfato de magnesio y un 100% de un cloruro de sodio. Perdón, bien. 80% de sulfato de magnesio y un 50% de cloruro de sodio. Y lo hacen las pruebas con ese tipo de moléculas, con ese tipo de sales. Entonces es muy difícil predecir el comportamiento con la molécula que a uno le interesa o la matriz con la cual uno está trabajando y por lo tanto requiere este tipo de pruebas. ¿Ya? Pues acá un trabajo de una colega portuguesa en que hicieron este tipo de pruebas. ¿Ya? ¿Y qué hemos hecho nosotros en alimento? Bueno, esto no lo hice, digamos, en la universidad, porque esto fue antes de... Lo hice, lo ejecuté en la escuela de alimentos físicamente, pero estaba haciendo el doctorado, donde hice la separación de las micelas de caseína de las proteínas del suero de leche. Acá yo alimentaba leche y obtenía mi concentrado, donde mi concentrado estaban todas las proteínas de las micelas de caseína y las proteínas de suero las obtuve acá. Si se fijan, esto es totalmente translúcido. Era como lo mismo que hacer queso y extraer el suero, pero en esta oportunidad no había coagulación de la leche y éramos capaces de obtener este suero translúcido como permeado. Todo esto fue con microfiltración con membranas cerámicas, trabajé con membranas de 0,2 micrómetros y de 0,14 micrómetros en todas las condiciones, rango de temperatura, velocidad, etc. Y ahí fui aprendiendo el cómo se movía este fenómeno. Buena respuesta. También hicimos microfiltración de leche para extensión de vida útil. Esto fue en el contexto de un fungicid en el que filtraba leche que la inoculaba con la listeria inocua. No me atrevía a trabajar con la listeria monocitogénica porque no quería morir en el proceso, así que trabajé con la listeria inocua, que efectivamente es inocua, y de esa manera podíamos evaluar bajo las condiciones de trabajo cuánto microorganismos éramos capaces de retener y estudiar ese proceso. Con esto nos estuvimos entreteniendo también. También en contexto de una tesis de pregrado, hicimos una clarificación de cerveza, trabajando también con microfiltración con membrana cerámica, y esta fue, o ha sido la única experiencia que hemos hecho bajo condiciones de refrigeración. Que por supuesto a nivel de laboratorio tiene algunos desafíos técnicos para mantener efectivamente la temperatura baja y de esa manera preservar las características organolépticas de la cerveza. La cerveza en esa condición no la podíamos calentar, como es cuando trabajo con leche, que puedo trabajar a 50 grados Celsius y la leche queda en buenas condiciones. ¿Qué más? También hicimos recuperación de proteínas de suero de leche, es decir, tomábamos leche descremada, la microfiltrábamos para la obtención del concentrado de caseína. Esto fue lo que hice en mi doctorado. Y cuando ya estaba resuelta esa etapa, tomábamos ese permeado, lo ultrafiltrábamos para obtener un concentrado de proteínas solubles, que son las proteínas que están en el suero o que quedan en el suero, de que sería normalmente. Y acá teníamos en esta otra corriente la lactosa, sales minerales, agua, y estuvimos trabajando con membranas de hasta 8 kilopalcos, que fueron esta experiencia. Acá microfiltración a 0,14 micrómetros y esta ya ultrafiltración a 8 kilodalton y nos fue bastante bien. También en el contexto de una tesis de pregrado. ¿Qué más? Clarificación de jugo de uva por microfiltración. Donde acá tenemos el concentrado de jugo de uva y el permeado, que es perfectamente translúcido. También con membrana cerámica, si mal no recuerdo, esto se hizo con 0,2 micrómetros.
Clarificación de jugo de manzana, esto lo estábamos haciendo con Andrés Córdoba, él trabajó en este caso con membranas de cerámicas también de 50 kilodalton y podemos obtener un permeado absolutamente translúcido. Y eso es como lo que uno observa in situ en el proceso cuando está ejecutando los experimentos y que va viendo que va saliendo en la manguerita, independiente del color original de la alimentación, que uno ve que es un flujo cristalino, translúcido, súper lindo, y tú dices, perfecto, la membrana está haciendo su pega en forma visual, sin necesidad de medir inmediatamente, porque uno no tiene mediciones en tiempo real de concentración ni nada, pero uno sabe en ese instante que el proceso está funcionando y está funcionando bien. Y lo último que hicimos fue trabajar con el INEA, que requirió de nuestro servicio técnico en el sentido de que ellos tenían unas papas moradas, que son unas papas nativas, con un color muy bonito, violeta, y el propósito de esto era hacer un color, porque esto era un polo territorial que ellos adjudicaron con el FIA, y ellos lo que necesitaban era desarrollar un proceso tal que agarrar la papa, sacarle el almidón a la papa y obtener el producto concentrado. Entonces, ¿qué era el propósito? Tener una papa morada, que obviamente había que hacerla jugo, porque los sistemas de filtración necesitan de corrientes líquidas. Entonces, teníamos jugo de papa morada, una primera etapa de filtración para lograr un concentrado, donde en este concentrado estuviera el almidón. Luego el permeado pasaba a ser un jugo de papa, pero libre de almidón. Y este, con un proceso que podía ser de nanofiltración u osmosis inversa, concentrarlo y obtener un permeado. Al final la nanofiltración nos dio muy buenos resultados, así que trabajamos con él. Entonces, acá hay un ejemplo de la primera filtración. Bueno, el jugo de papa era violeta, pero totalmente opaco, en el sentido de que uno miraba y no se veía a través del jugo, tenía un montón de material de suspensión, etc. Y después de la filtración observamos este jugo completamente translúcido y conseguimos efectivamente dejar el almidón en prácticamente cero. El INEA quería retirar completamente el almidón porque el almidón es indeseable en un colorante, porque ese era el propósito, formular un colorante. Bueno, luego pasamos ya a la segunda etapa, donde alimentamos con el jugo de papa libre de almidón y íbamos concentrando el producto. Y el permeado, esto es permeado, déjenme mirar la cosita que está tapando, ahí sí. Esta es la alimentación. Y nosotros como normalmente todos los experimentos los vamos haciendo desde una presión transmembrana cero, ir aumentándola para ir viendo cómo se comporta el sistema, lo que observamos fue, empezamos a aumentar la presión transmembrana y el permeado al comienzo era prácticamente jugo de papa. Hicimos, esto no está resultando. Okay. Seguimos aumentando la presión transmembrana y cada vez los permeados iban saliendo más claros, lo que claramente significaba que en el concentrado estaban quedando aquellas moléculas coloreadas, que eran las antocianinas de la papa morada, en mi concentrado, y mi permeado cada vez iba siendo más libre de estas antocianinas. Dijimos, interesante, ya, esto primero nos demuestra empíricamente y se ve visualmente, a mi juicio, súper claro, que uno puede manipular la selectividad de la membrana a bajas presiones. O sea, hay un rango de presión donde uno puede perfectamente, como bien dice, sintonizar la selectividad a lo que uno eventualmente desee, y después continuamos aumentando la presión transmembrana. Ahí está. Y ustedes se fijan, después trabajando con presiones mucho más altas, ya conseguimos llegar a esa etapa donde prácticamente no había color y encontramos aquella presión transmembrana donde este proceso de nanofiltración retenía el 100% de la antocianina, obteníamos un permeado donde aquí también salían partes de sales minerales y otros componentes de la mezcla, por lo tanto acá éramos capaces de concentrar y fraccionar al mismo tiempo, y lo cual se consideró como un producto. Digamos, el INEA estaba muy contento de que habíamos conseguido realizar el proceso de esa manera y no necesariamente con osmosis inversa, donde la osmosis inversa se concentra todo, solamente se saca agua. Así que eso era lo que les quería contar. Finalmente,
conformamos el proceso lo diseñamos de esa manera, un proceso en 2 etapas, donde a partir de la jugo de esta papa morada fuimos capaces de generar un concentrado que era nuestro producto y con las características deseables que era libre de almidón. ¿Ya? Y todo esto, que es la belleza, es que se hizo solo y exclusivamente con membranas de tipo cerámicas. Bueno, y aquí de vez en cuando, con mi colega acá, Andrés Córdoba, de otro colega César Quesada, ingeniero de alimentos también, y bueno, que les habla, de repente le ponemos ruedita al laboratorio y partimos con los módulos, el experimental, el pequeñito que tenemos. Bueno, acá se ve, está la bomba de alimentación, está una olla, un super estanque de alimentación. Acá ingresa el sistema, medimos presión de entrada, presión de salida, presión del permeado para poder conocer cuál es la presión transmembrana. Trabajamos con un módulo relativamente pequeño de 0,25 metros de largo, pero conociendo el comportamiento de este módulo, uno puede extrapolar escalar el comportamiento de módulos más largos de 1 metro, 1,25 metros, porque ya sabemos cómo funciona bien esto. Y bueno, de esta manera, con este tipo de módulos se pueden hacer las pruebas experimentales en las cuales nosotros trabajamos. Y por último, acá creo que es lo que sí, una suerte de meme, en el sentido de que mis profes no vayan a creer que eso es lo único que aprendemos en la universidad, pero sí en el sentido de que con la carrera que nosotros estudiamos y con todo el bagaje que generamos, somos sumamente prácticos y somos buenos para resolver problemas y tratar de encontrar soluciones simples realmente a problemas más complejos. Y bueno, yo acá estoy. Esta es una vista de la casona de la Escuela de Alimentos, ahí al frente de la caleta del Membrillo. Bueno, espero volver pronto porque con esto de la pandemia ahora estoy en mi pieza, en mi casa. Y también tenemos, está la página de la escuela, alimentos.proceder.cl. Mi facultad tenemos un doctorado en ciencia agroalimentaria. Este es un dato para los chiquillos que están estudiando la carrera. Si terminan, si les interesa la investigación, esta es una opción también dentro de la universidad. Y aquí me encuentran a mí, mi correo electrónico, carolina.estudio@proceder.cl, y mi número telefónico de WhatsApp si quisieran ustedes contactarme por el tema membranístico y de investigación. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación. Y si hay alguna consulta, comentario, ¿cuál? Muchas gracias, Carolina, por la presentación. La verdad es que fue primero las dos partes, primero conocer tu experiencia, cómo llegaste hasta lo que era la docencia, y después esta clase también magistral sobre las membranas. Defecto profesional. Creo que si alguien está ahora dando el curso de separaciones y tiene que dar examen, ya quedó listo con la materia para pasar al ramo. Una fe de rata, cuando dije el peso molecular del agua, eran 18 Dalton, ahí me confundí, 180 el de la glucosa. Pero de todas maneras, esas membranas de 200 Dalton prácticamente dejan pasar agua. En mi experiencia, por si acaso, fe de rata acá que me hicieron por interno, me dijeron, Carolina, ¿qué cosas estás diciendo? ahí siempre uno puede equivocarse en algo rápido, pero... Súper interesante el tema de las membranas. Vamos a dejar la palabra al público si quiere hacerte preguntas. Así que les dejo a todos la invitación a prender su micrófono o escribirla en el chat, los que quieran hacer preguntas. Voy a saco la presentación, Carolina, para colocar el otro fondo. Bueno, perfecto. Andrés quiere hacer una pregunta. Don Andrés, adelante. Don Andrés. Hola, doña Carolina, qué gusto de verla. Joven y bella aún. Aún, gracias. Siempre. Oye, tú hiciste una muy ardorosa defensa de las membranas cerámicas. Ahora, ¿se ha hecho algún análisis en términos de costo? No sé qué tan caras son respecto de otro tipo de membrana y cómo se podría hacer una comparación ecuánime en relación a un proceso dado de cuál membrana es más adecuada en términos de costo. Mire, o sea, de que se puede hacer ese proceso, digamos, de costeo, por supuesto que se puede hacer. Yo personalmente no lo he hecho, pero en la literatura, efectivamente, las membranas cerámicas son más costosas, son más caras,
pero la defensa de ella es que la vida de útil es más larga y que los Claro. procesos de regeneración son, uno ya puede torturar la membrana en algún momento para restaurarla, mientras que las membranas de tipo polimérica químicamente no resisten tanto. Entonces, como le digo, ahí está la defensa, de repente lo barato cuesta caro. No, Una por membrana supuesto. cerámica bien tratada puede durar Ya. 5 años, de No, acuerdo a por la supuesto, eso lo experiencia entiendo. No me refería internacional. al costo de cuánto te cuesta un metro cuadrado membrana de uno y otro tipo, sino en definitiva cuál es la incidencia que ese costo tiene en el costo del proceso. Ahí Germán me puede ayudar. Yo creo que el comodín Germán Miranda, que tiene más experiencia en planta, pero como le digo, es un tema, sale bastante más caro, pero por duración la productividad puede ser más alta también. Germán, ¿qué opinas? Hola, por lo general conviene. Yo tengo experiencia con membrana cerámica, membrana polisulfona principalmente, y cuando se ha hecho la evaluación, las membranas polisulfona realmente se pueden cambiar X número de membranas por temporada, y cuando se habla de membranas cerámicas pueden durar 2 a 3 temporadas más comparado con las membranas poliméricas. Y desde un punto de vista de tratamiento, y especialmente se ocupó mucho en el mundo del vino, porque también son atacadas más agresivamente. En jugo de manzana es más suave, pero en el mundo del vino, cuando tú generas vino a partir de mostos sulfitados en periodos post-temporada, también te aguantan de mejor manera. Dependiendo del proceso, hay procesos en que se justifica y se paga el cambio de material de membrana en la práctica. Y De todas maneras, se lleva a costo por unidad de producida. Costo de filtración, están los costos de operación, más los costos de mantención, más los costos de inversión, que esa inversión se tira a gasto cuando es periódica, y da conveniente cambiar muchas veces polimérica por cerámica. Ok, gracias a Acá ambos. la Carolina usó comodín en la llamada telefónica. pero por supuesto. Aparte que, digo, yo tengo la experiencia, digamos, a nivel de teórico de la academia, pero conozco acá a mi colega Germán y hemos hecho algunas cosas juntos donde yo sé que él tiene la experiencia y ha trabajado con sistemas de ultrafiltración y clarificación con sistemas de membrana, así que o sea, si hay que construir para una planta, ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer la Carolina? don Andrés tiene la manito cansada. Sí. Carolina, en la industria de Chile de alimentos, ¿cuál crees tú que es donde está el mayor potencial para utilizar membranas? Todo lo que sea clarificación de jugos y, bueno, nuevamente puedo usar el comodín Germán, pero el reemplazo reemplazo o ampliación de capacidades con osmosis inversa para lo que es concentración. Según lo que yo entiendo, la utilización de membranas hasta ahora todavía no llega a los niveles que evidentemente se utilizan en otras partes del mundo. Son reacias las industrias a incorporar este tipo de tecnología porque es muy fácil equivocarse. Nosotros tuvimos la experiencia de una planta que instaló un sistema, eran 50 millones de pesos que costaba cambiar las membranas, y ellos, por ejemplo, no tenían noción de que como el sistema era un sistema largo, la primera sección eran las membranas que estaban soportando la mayor presión transmembrana y por lo tanto se estaban ensuciando mucho más. Y ellos pescaron y la cambiaron todas. Y más encima cambiaron de proveedor y la usaron así 3 veces y ya la membrana murió, la tuvieron que pescar, la botaron a la basura y volvieron a comprar membranas con el proveedor original. Entonces, ese tipo de dolores de cabeza por falta de conocimiento técnico, porque por supuesto ellos tienen mucho de repente operarios que los manejan, etcétera, pero no está el conocimiento teórico que hay detrás, los hace cometer errores que salen súper caros, entonces son reticentes a continuar por esa línea. Digamos, eso es la experiencia que yo conocía. Y lo otro, por ejemplo, la industria láctea chilena todavía no tiene un manejo adecuado del suero de leche. Entonces, todavía está con la mentalidad de que el suero es con suerte, un desecho al cual le podemos agregar un poco de valor.
cuando el paradigma afuera es el suero es nuestro oro, es nuestro tesoro, y esto es lo que hay que cuidar, y el queso, bueno, se produce queso así porque para poder tener el suero hay que hacer queso, para hacer algo con la caseína, las micelas de caseína. Entonces, en ese sentido, se ha ido avanzando, cada vez se está adoptando más, pero no a la velocidad que yo hubiese esperado por la versatilidad que tiene este tipo de tecnología. Entiendo. Gracias, Carolina, la verdad, por las preguntas, gracias por la presentación. Tenemos ya que ir cerrando el seminario de hoy. Queremos agradecerle a todos por la participación este día. Vamos a cerrar este primer ciclo de seminario, que hemos realizado ya 3 seminarios de exalumnos, y ahora retomaremos luego el receso de descanso del periodo de receso de los estudiantes, y nos reencontraremos entonces el 20 de agosto y tendremos a la expositora invitada Laura Landaeta, que es ingeniera civil bioquímica y actualmente es gerente de desarrollo en Errázuriz y Asociados, y ella nos compartirá su experiencia en el ámbito de sustentabilidad en el sector privado. Muchas gracias, Carolina, hoy día por tu gran presentación, y los dejamos a todos invitados entonces para que sigan participando de este ciclo de seminario. Chao, chao, Carola. Gusto. Muy saludos para todos. Buen fin de Gracias, semana. chao, chao.